bienvenidos, como menciona Paula y Germán, a esta plática de los principales cambios del SECUI 9 y SECUI 15. En este caso particular, vamos a ver desde un inicio por qué estos cambios, cuál es la necesidad que tuvo la industria automotriz en hacer grandes cambios en estos SECUIs de procesos especiales, tratamiento térmicos y soldadura, lo que manejamos como welding. Entonces, primer punto, ¿de dónde partimos en el tema de los SECUIs? Hablamos de una situación actual. Y aquí existen varios temas. Uno, corregir o prevenir. Hoy en día la industria automotriz, como ahí le estamos presentando, las armadoras americanas, alemanas, japonesas, han tenido grandes problemas hablando de recalls. Y aquí, en el siguiente punto, por favor, Germán, si le puedes dar un clip. Ahí en ese cuadro estamos mostrando esos temas que hemos tenido con deficiencias en la calidad de la soldadura. En el caso de Jeep. En Subaru también. Ahí se puede observar que tuvimos omisión de soldadura spot. Entonces, aquí ya se vuelven temas críticos. Aquellos que manejan procesos de soldadura, muchos saben que por clientes son requisitos de seguridad de producto, características críticas. Y si estas características críticas, estos cordones de soldadura que van en partes de chasis, de la carrocería, en diferentes componentes, no lleva una aplicación correcta, pues lo que va a suceder, y aquí tenemos otro ejemplo con Audi, es problemas con el usuario, el ocupante, y eso puede ser un tema legal regulatorio. Por eso es muy importante que ahorita con los cambios que hicieron en el SECUI 9 y SECUI 15, aquí en este caso, primer ejemplo, el SECUI 15, tenemos que visualizar si hoy en día estamos previniendo, colocando controles de prevención, colocando un proceso más robusto en soldadura para que no se den estos ejemplos que tenemos a nivel de recalls desde 2017 a 2019. ¿Sí? Adelante, Germán, por favor. Ahora, en el siguiente slide estamos mostrando, igual ahí le ponemos la liga, temas ahora de recalls por tratamiento térmico. En este caso particular, tenemos la parte de General Motors, en el caso de un recalls que ellos no manejan, en el tema de los brackets y principalmente por tratamiento térmico. Una mala aplicación del tratamiento térmico, ¿sí? Y en el siguiente caso, ahora por BMW, fíjense, una americana y una alemana. Mismo, en este caso, ahí tenemos la campaña, 25 de septiembre de 2019, en el cual igual tenemos un tema de tratamiento térmico en el proceso de la manufactura de estas partes, componentes que llevan ambos vehículos. Entonces, si se dan cuenta, ahorita el tema es problemas de campo. Ese tema ahorita le está costando mucho a la industria automotriz. Ahora, desde ese punto de vista, tenemos la situación actual desde la forma como ven las armadoras. En este caso, vamos a ver los tres grandes, empezando con FCA. Partimos de los requerimientos específicos de este cambio del 5 de agosto de 2020, en el cual, dentro de estos requerimientos específicos, de acuerdo a la IATF, tenemos en el 9223 qué cambios fueron los que hicieron en este agosto 5, y si se dan cuenta, en SECUI 9 ya está hablando de la cuarta edición. Y en el caso del SECUI 15, segunda edición. Digamos que para este cliente ya pone en específico cuáles son los SECUIs que tenemos que hacer las autoevaluaciones y enviarles directamente a las armadoras. Y más adelante, por favor, Germán, vean que también tenemos consideraciones adicionales. Estas consideraciones adicionales es indispensable que muchas veces el documento que enviemos, el checklist, esté en inglés y que además se coloque el nombre de la compañía, su ubicación, el código de proveedor, en este caso el año del envío, pero principalmente subirlo a los portales del cliente, porque si no tenemos enviar ese documento actualizado, lo que nos puede ocurrir es un tema de un compliance con el cliente y eso nos puede quitar bonus o, de acuerdo a nuestros dashboard que tengamos con ellos, ponernos en una situación de contención. Adelante, Germán.
Ahora, FOR. Caso de FOR es algo interesante. Primero, es el último, en este caso, que actualmente, podemos decir en FOR, apenas actualizó sus requerimientos específicos este 8 de enero. O sea, tiene menos de 15 días. Pero desde el 2019 ya mandó una carta, que es la que estamos mostrando ahí, en el cual esta carta por parte del director de compras internacionales o regionales envió a todos los proveedores Tier 1 el requisito de empezar a evaluar, ya a hacer autoevaluaciones de soldadura SECO y 15 con la segunda edición. Y ahí, adelante Germán, si le puedes dar un clic, por favor, ahí lo señala, que sean consistentes con la IATF. Otro clic, por favor, Germán. Y veamos la acción requerida. Ahí nos piden de como acción inmediata que todos los proveedores Tier 1 requieren hacer una autoevaluación en base al SECO 15 y que esta autoevaluación se coloque en el portal del cliente, en este caso de FOR, ¿sí? Y que además esto debía estar completado el año pasado, el 31 de marzo. Sin embargo, aquí también menciona hasta el punto 5 que en el 2021, al inicio del 2021, todos los sitios de proveedores necesitan confirmar la evaluación en el portal del FOR. En caso de que alguien no cumpla con este requisito, automáticamente, si se dan cuenta, abajo dice la revocación del Q1. Entonces, vean cómo algunos CQIs en el grado de importancia tienen un impacto directamente en la calificación de los proveedores. La siguiente, por favor, Germán. Y por último, en el caso de General Motors, de igual, en diciembre de 2020 hubo su actualización de los requerimientos específicos. Y así como los demás, coloca los requisitos del CQI. Ahora, aquí, importante, ¿por qué colocamos en azul esa cajita? Porque aquí además tiene requerimientos adicionales al perfil del auditor evaluador. Les podemos decir que en el caso particular de GM, pide que al menos el auditor evaluador tenga ser un auditor líder en ISO 9001 y ATF, y al menos completar mínimo 5 auditorías internas de ATF, para poder tener ese grado de auditor en CQI, aparte de los años de experiencia como mínimo 5, que pide también tanto el cliente como el requisito del CQI 15. Entonces, es muy importante que valoren y que revisen esos requerimientos específicos, y es una invitación para que ustedes mismos ahora empiecen a revisar los requerimientos de las armadoras y de sus clientes Tier 1. Hoy en día muchos clientes donde ya están requiriendo en el manual de proveedores estos requisitos de CQI. Adelante, Germán, por favor. Ahora, IATF. Si por un lado el requerimiento específico nos lo está colocando y es parte de la IATF, porque desde el prólogo nos menciona requisitos específicos del cliente, hoy los auditores de tercera parte, como requisito 432 de la norma, te piden evaluar e incluir en el alcance del sistema de gestión de calidad los requisitos específicos. Y no es tanto de tener una matriz, porque también muchas veces nos piden una matriz de referencia, sino evaluar los requerimientos. Ahí mismo, en el IATF, en este caso, en el punto de bibliografía, nos ponen los CQIs, todos los CQIs que tenemos que tener. Y ahí pueden ver el 8, el 9, el 11, el 12, el 15, el 17, el 23 y el 27. Todos estos son requerimientos específicos y evaluaciones que tenemos que hacer como parte de las auditorías internas. Entonces, aquí un paréntesis. Como tenemos IATF y tenemos requerimientos específicos, ustedes deben considerar en base anual, en el protocolo de auditorías internas de sus organizaciones, ya tener un plan, un programa de auditorías, donde aparte de tener IATF, sus requerimientos internos, considerar los CQIs. Entonces, eso es todo de mi parte. Esa es la parte del preámbulo, por qué es necesario estos CQIs y por qué los cambios importantes. Y a continuación, ahorita mi compañero Raúl Duque les va a platicar de los principales cambios del CQ9. Adelante, Raúl, si eres tan amable.
Raúl, adelante, si nos escuchas, Raúl. A ver, Okay. ¿ahí me escuchan ya? Ahí estamos. Sí, perfecto, Raúl. Adelante. Muy bien, perdón. Bueno, les decía, muchachos, buenas noches. Miguel, gracias por pasarme la batuta. Pues bueno, ya comentaba por ahí Miguel al inicio los problemas que hemos tenido dentro de la industria automotriz con los famosos recalls. Ya vieron ahí alrededor de lo que es el CQ9, lo que es el CQ15. Y pues bueno, este tipo de problemas realmente nos ha llevado a ver qué es lo que realmente está sucediendo dentro de las organizaciones. El sistema, la evaluación al sistema de tratamiento térmico, donde nos habla sobre lo que vienen siendo los principales cambios que tuvieron. Ustedes saben que ahora estamos trabajando con la edición número 4. Tenemos cambios en lo que viene siendo la introducción y la guía de requerimientos. Se redefinen las calificaciones de los evaluadores, de los auditores que van a realizar las autoevaluaciones dentro de cada una de las organizaciones para que vean el cumplimiento que tiene cada una de ellas, ahora con relación a la cuarta edición. Hay algunas excepciones que se hicieron en relación a la sección número 4 de lo que viene siendo las tablas de proceso, que se redefinieron bajo otros requerimientos dentro de la sección de la introducción. Como referencia, les puedo decir, es la sección número 2, específicamente en la pregunta 15 del cuestionario. La carátula, muchachos, cambió completamente, muy diferente ahora la carátula. Cualquiera de los procesos que tengan ustedes de tratamiento térmico que no esté nombrado en la carátula no tiene ningún requisito específico sobre la aplicación de la evaluación del sistema de tratamiento térmico. ¿Ok? Muy bien. El que sigue, por favor, Germán. Pirometría. Empezamos a ver cambios un poco más a profundidad, pero ahora relacionado con lo que viene siendo la pirometría. Para empezar, anteponen el prefijo P en toda la numeración, completita. Ahora sí ya la pirometría tiene inclusive otros requerimientos específicos dentro de la evaluación del CQ9. Se actualizaron todos estos requerimientos, se añaden algunas notas en algunas de las tablas donde ustedes ya debieron de haber revisado, debieron de haber observado que ya nos dice la cantidad de veces que podemos utilizar los instrumentos para medición, para realizar las pruebas del SAT, para realizar las pruebas del TUS. También nos dice que se incrementa la compensación máxima permitida dentro de lo que es el SAT. El estudio SAT, como ustedes saben, no es otra cosa más que el análisis de la veracidad de los datos, que depende de la metodología que van a utilizar ustedes. ¿Ok? También hay una revisión para la frecuencia del estudio SAT, dependiendo si ustedes van a realizarla por el método de prueba A. Hay 3 métodos de prueba para poder realizar el estudio de veracidad de las temperaturas. Y uno de ellos está determinado así como el método de prueba A. Hay un periodo de gracia, tanto para los estudios de SAT como del TUS. Pero no crean que estamos hablando de un periodo de gracia bastante amplio. Es un par de días, lo único que tenemos que nos permite ahora la nueva edición, porque ya por ahí ya comentamos. Las evaluaciones, que vamos a reforzarlo un poquito más, las evaluaciones hay que hacerlas cada 12 meses, 365 días.
no nos permiten más de una semana para poder hacer cualquiera de estos dos estudios. Ese es el periodo de gracia que nos están dando. ¿Ok? También se define el tipo de termopares que debemos de utilizar cuando estamos utilizando los termopares residentes para lo que viene siendo el estudio de veracidad de las temperaturas. ¿Ok? También, ¿qué es lo que nos permite ahora la cuarta edición? Si ustedes van a realizar el estudio TUS, ahora el estudio TUS no es otra cosa más que la uniformidad de las temperaturas, donde hay una verificación entre los termopares que tenemos de control y los termopares de prueba para ver en la zona calificada del horno qué tanta uniformidad tenemos en ambas lecturas. Pero ¿qué pasa si ustedes en sus organizaciones no deciden por alguno de estos métodos que nos habla la guía? Ustedes pueden desarrollar su propio método para la realización del estudio de uniformidad de temperaturas, dejarlo documentado, dejar determinado cuáles son la metodología que van a utilizar y que su cliente esté de acuerdo en esa metodología que van a usar como un método alternativo, lo podemos llamar de esa manera, un método alternativo para la realización del estudio de la uniformidad de las temperaturas. También se revisa el cálculo de número de termopares que, dependiendo de la unidad volumétrica dentro de la zona calificada del horno, es la cantidad de termopares que deben de ustedes utilizar. La guía de la cuarta edición ya les da inclusive un par de ejemplos de cómo es que deben de ir añadiendo cantidad de termopares a mayor volumen de su horno. ¿Ok? Y para los hornos menores de 0.3 metros cúbicos, si alguno de ustedes tienen en sus organizaciones este tipo de hornos más pequeños, también aquí hubo un cambio, se reduce la cantidad de termopares. Ese es otro de los cambios. ¿Qué más tenemos en las secciones? Específicamente en la sección 1 y en la pregunta número 6, donde nos dice que ahora debe existir una persona responsable en cada una de las organizaciones para establecer las especificaciones para el tratamiento térmico. Eso es lo que nos está pidiendo ahora. La pregunta de la sección 2 y específicamente la número 15 nos dice que debemos de contar con la aprobación del cliente si nosotros no estamos haciendo las verificaciones, no estamos haciendo las calibraciones de los equipos, si no estamos llevando a cabo la cantidad de pruebas según lo que nos dice la cuarta edición, que acuérdense que es la base que debemos de seguir. Pero ¿qué pasa si una de las organizaciones no está siguiendo lo mínimo requerido dentro de la cuarta edición? Deben de obtener la aprobación de su cliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en una base estadística es la sugerencia, mostrarle al cliente por qué razón no estamos llevando con esa cantidad mínima de verificaciones, calibraciones, pruebas, etcétera, para que el cliente lo apruebe. Algunas preguntas también dentro de lo que viene siendo la sección 3 son más detalladas, requisitos más cerrados todavía. Y ahora, anteriormente teníamos un requisito que era el monitoreo de la energía únicamente del horno, pero ahora tenemos que estar monitoreando tanto la energía de la parte como del horno. Ahora ya nos pide este nuevo requisito dentro de lo que viene siendo la sección número 3. Las tablas de proceso se cambian
todo lo relacionado con la calibración de equipos de pruebas. Se eliminan algunos requisitos sobre la calibración de los refractómetros. Y miren, en la cuarta edición únicamente nos están indicando los cambios, qué es lo que quitaron, qué es lo que adicionaron, pero no nos dicen por qué razón en el caso de los refractómetros, porque ya no es un requisito la calibración. También otro de los cambios, dentro de las mismas tablas de proceso, los generadores deben de ser monitoreados y además debe de haber registros de una manera continua. También se añade un requisito de frecuencia diaria de verificación para los hornos continuos. Se definen los requerimientos para el enfriamiento por gas, cuando que no lo teníamos en la tercera edición. Se definen también todos los requisitos para la inspección por capa blanca y también los requisitos por el medio de enfriamiento se definen para lo que es, si es por spray, si es por aire forzado, si es por inmersión. También nos define la frecuencia para las pruebas de dureza, independientemente del tipo de horno que tengamos, si es de batch o es continuous. También ya está definido. Nos da en la tabla 3.1 y 3.2. En la primera nos da todos los requisitos para la calibración de los termopares. Ustedes saben que dependiendo de la temperatura de trabajo con la que ustedes están trabajando, de acuerdo a sus especificaciones, deben de utilizar cierto tipo de termopares, pero ya esta tabla ya nos dice exactamente cada cuándo se tienen que reemplazar estos termopares, independientemente de que estén en buen estado. ¿Ok? Ya como quien dice, muchachos, es la Biblia lo que nos está diciendo lo que hagamos. Ahora nada más hay que traducirlo dentro de la organización. ¿Qué es lo que tenemos para que empiecen a identificar ese gap ahora con la cuarta edición? La siguiente, por favor, Germán. Gracias. También se define el monitoreo de la temperatura de la parte. Para los generadores de atmósfera se añade el requisito de la frecuencia diaria de verificación de estos generadores. Se define la frecuencia para la calibración y o verificación para los dispositivos de monitoreo de vacío. También se define la frecuencia para la calibración, pero ahora para los controladores de relación de gas. Muchachos, algunos de estos requisitos muy probablemente no les lleguen a aplicar a ustedes. Recuerden, depende mucho del tipo de horno que tienen ustedes, del tipo de proceso que tienen ustedes, de la especificación, porque hay algunos requisitos que, si bien son genéricos para todas las organizaciones de cualquier tipo de tratamiento térmico, puede ser que en específico en alguna de ustedes no apliquen estos requerimientos. Muy bien. La siguiente, por favor, Germán. Tenemos una nueva adquisición dentro de lo que viene siendo el SECO I9. Lo relacionado con el estampado en caliente, el hot stamping, que básicamente este tipo de tratamiento térmico se lleva para aceros martensíticos de súper alta resistencia para piezas de seguridad. Se utiliza mucho para lo que vienen siendo los pilares, tanto el A como el B, en las uniones de las puertas de los vehículos. Este tipo de tratamiento térmico ahora ya está incluido dentro de lo que viene siendo el SECO I9 y por supuesto que también tiene su tabla de proceso específica en relación al estampado en caliente. ¿Cuándo tenemos que hacer las auditorías? Bueno,
Las auditorías, el proceso de evaluación nos es muy claro en la guía que debe de ser cada año, 12 meses, 365 días, a menos que nuestro cliente nos pida lo contrario. O que ustedes, muchachos, también como organización, ya una vez que hayan realizado el proceso de la evaluación del sistema de tratamiento térmico, si ustedes ven áreas de oportunidad que necesitan hacer una reevaluación antes de los 12 meses, también lo pueden realizar ustedes. De una u otra manera, ya sea que su cliente se los exija después de haber recibido el resultado, como les comentaba Miguel, que hayan subido la información a los portales, que hayan recibido retroalimentación por parte de sus clientes, puede ser que nos pidan una reevaluación antes de un año. ¿Qué es lo que se les recomienda? Métanlo dentro de su calendario de auditorías. Muy bien. ¿Quién puede hacer las evaluaciones en las organizaciones? Bueno, ustedes recordarán, como pueden ver aquí, en la tercera edición teníamos 3 requisitos. Y el primero era que deberíamos de tener experiencia como auditor interno, ya sea en ISO 9001 o en IATF. El siguiente requisito, Core Tools. Y por último, perdón, las competencias. Mi experiencia en tratamiento térmico, estudios de metalurgia o una combinación de ambos. Pero ¿qué creen? Ahora, ¿qué es lo que nos pide la cuarta edición? Como primer punto, cambia completamente el conocimiento en tratamiento térmico, estudios de metalurgia o una combinación de ambos, que pueden ser estudios de metalurgia con experiencia en tratamiento térmico, sumados mínimo 5 años. Y aquí empiecen a ver el cambio para los que ya están realizando estas evaluaciones dentro de sus organizaciones. Pues bueno, ahora ya cambió el enfoque. Ese es el primer requisito que hay que cumplir. El segundo, nos lo dice claramente, es el entendimiento de las herramientas de calidad automotriz, Core Tools. Es el entendimiento y obviamente la implementación. Estar trabajando con ellas el día a día y no es únicamente decir, pues bueno, sí tomamos el curso de Core Tools y pues ya con eso la podemos librar. Ahora, la cuarta edición nos dice es el entendimiento y la implementación de las Core Tools. Y el tercer requisito nos añade ahora como competencias un auditor en ISO 9001, un auditor en BDA o en IATF. Ahora ya están incluyendo también que debemos de cumplir con las competencias ya sea de ISO 9001, IATF y ahora están añadiendo todo lo relacionado con BDA. Aquí pueden ver ustedes de una manera más explícita qué es lo que nos pedían las calificaciones del evaluador durante la tercera edición y las que pide ahora la cuarta edición, que es exactamente lo mismo que acabamos de ver en el slide anterior, pero aquí se los ponemos de una manera más explícita. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Si ustedes en su organización no cuentan con personal que debe demostrar estas competencias. Si no las tenemos y realizamos nosotros la autoevaluación, esas auditorías no van a ser válidas. Pero ustedes pueden buscar una persona externa que les debe de demostrar las competencias que estamos revisando, experiencia de 5 años en conocimientos de tratamiento térmico, que conozca de metalurgia. Ustedes pueden también tener el soporte de una persona completamente externa a su organización para que les realice la evaluación del SECUI 9, del sistema de tratamiento térmico.
Pero asegúrense, muchachos, que esta persona cumpla con todas estas competencias. Las tablas de proceso en la tercera edición. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos hablaba de la tercera edición? Teníamos únicamente 8 tablas. Lo único. Nada más. 8 tablas de proceso, lo que manejamos. Pero ahora con la cuarta edición ya tenemos 9, puesto que la nueva tabla, el nuevo proceso que está incluido ahora, lo tenemos conocido como el hot stamping o el estampado en caliente. Aquí pueden ver un ejemplo de una prensa de estampado en caliente, lo que les comentaba también del tipo de procesos que se llevan dentro de este proceso de tratamiento térmico. Estos son pilares de algunos de los vehículos de esta organización donde tienen el proceso de estampado en caliente. ¿Cómo nos vamos a evaluar ahora, muchachos? Miren, ustedes aquí pueden ver, ustedes están ya muy familiarizados con la tercera edición. Anteriormente teníamos únicamente una pregunta y con una serie de requisitos, pero ¿qué pasaba si yo no cumplía con uno de estos puntos? Pues simplemente era una no conformidad. Pero ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Ustedes pueden ver ahora precisamente y hablamos sobre apenas la primera pregunta. En la tercera edición teníamos un requisito que había que cumplir, pero ahora, muchachos, tenemos 4 requisitos que hay que cumplir. Al final vamos a ver de una manera resumida cada una de las secciones en una comparativa que les hicimos por ahí para que vean ustedes cómo quedó ahora la cantidad tan grande de requisitos que tenemos ahora con la cuarta edición. Pero ustedes pueden ver aquí que cambió completamente diferente la manera en que nos debemos de evaluar ahora. Muy bien. Aquí pueden ver ustedes cambios en los requisitos. En la sección número 1. Anteriormente teníamos un total de 20 requisitos. Muchachos, ahora son 64 requisitos que debemos de cumplir. Sección 1. Sección 2. La tercera edición nos hablaba sobre 16 requisitos que teníamos que cumplir, pero ahora se van a 34 requisitos que debemos de cumplir. Y empiecen a sumarle, muchachos. Sección 3, teníamos nada más 19 requisitos y ahora son 63 requisitos. Pero fueron benévolos con nosotros en la auditoría de trabajo, nos redujeron un 15%. Teníamos 20 requisitos anteriormente y ahora únicamente tenemos un total de 17 requisitos. Muchachos, ese es el panorama que tenemos ahora en relación a la cuarta edición de tratamientos térmicos. Muy bien, le regreso los micrófonos con Miguel. Adelante, Miguel, por favor. Gracias, Raúl, muy amable. Y caballeros, señoritas, a continuación vamos a ver los cambios principales del SECUI 15, segunda edición, procesos de soldadura, welding. En este caso particular, primero tenemos que ver principales cambios desde el punto de vista de la primera edición. Aquí mostramos la portada de esa primera edición del SECUI 15 y a continuación, por favor, Germán, cómo eran 4 tablas de proceso y aquí les ponemos un ejemplo de la tabla de proceso A de soldadura por arco o por aporte, en donde realmente teníamos básicamente los 8 procesos visto en forma de columnas con todos sus parámetros clave que estaban considerados de una manera como una matriz de referencia cruzada. Eso era lo que teníamos antes. Y en este caso particular, realmente las tablas de proceso no se auditaban. Si lo ven ahí, era una matriz de referencia cruzada que tenía el auditor o el evaluador para entender qué parámetros se tenían que considerar dentro de la evaluación del SECUI.
La siguiente, por favor, Germán. Ahora, en esta segunda edición del SECUI 15 se desarrollaron 8 auditorías de trabajo con un nuevo formato de calificación que más adelante vamos a tener. Y de esos 8, a continuación, la primera imagen es soldadura por aporte, conocida como, en este caso, MITMAC en la industria automotriz o GMAO en inglés. La siguiente imagen es la soldadura láser. Se agrega como la segunda auditoría de trabajo. La tercera en la imagen es la stud welding, la soldadura de perno sujetador. La siguiente, Germán, por favor, es la soldadura por resistencia, ¿sí? En este caso, básicamente manejado por electrodos. La quinta en la imagen es la soldadura, en este caso por fricción. Todas estas ya estaban en la cuarta edición, claro, en diferente acomodo. Hoy se quedaron como auditorios de trabajo. La sexta que ven en la imagen es la soldadura de proyección, normalmente con tuercas, tornillos, en este caso, que soldamos a través de estos electrodos. Hay una séptima que no colocamos en la imagen, que es la soldadura de tubos. Y el nuevo proceso, que ese sería el segundo cambio en importancia, es la soldadura de procesos de por mía. Que aquí, si ahorita que pasemos, vean la imagen, este es un nuevo proceso. No estaba en la primera edición. Más bien, ni existía hace unos 5 o 10 años como parte del proceso de soldadura en la industria automotriz. Este es un proceso de soldadura que a través de un magnetismo intensificado solda 2 tubos. Hoy en día, este proceso poco a poco se está desarrollando y aplicando en la industria automotriz. Y arriba de esta imagen, perdón, Germán, si quieres regresarte, lo que les comentaba, es el checklist de la auditoría de trabajo. A comparación de la primera edición, no había un checklist. Aquí se desarrolla un checklist y como ya había comentado Raúl, en el SECUI 9 se aumentaron los requisitos. Podemos decir que hoy en día una auditoría de trabajo solamente para un proceso de soldadura conlleva de 70 a 100 preguntas por proceso. Que ahorita más adelante vamos a ver un cambio en qué es lo que se audita a detalle en esa auditoría de proceso. Adelante, por favor, Germán. El tercer cambio es el nuevo criterio. Este es el cambio radical comparado con los otros EQIs, que sí da un salto en homologar los criterios americanos con los alemanes. ¿En qué sentido? Que ahora ya manejamos un semáforo. En la condición resultados, preguntas en rojo, preguntas en amarillo y preguntas en verde. ¿Cuál es la diferencia, caballeros? Preguntas en rojos, igual que amarillos, no cumplen los requisitos. Esos dos se evalúan, digamos, tienen ese tronco común. Incumplimiento de un requisito puede ser amarillo o rojo. ¿Cómo calificamos un amarillo y un rojo? Bueno, ahí abajo del amarillo, vean en azul que realmente se debe de calificar con amarillo cuando existe una contención del producto no conforme adecuada en la planta, en la organización. Y es roja cuando no tenemos alguna manera un control del producto y existe un riesgo de que se embarque producto no conforme al cliente. Ese es el criterio principal. Y como a continuación ven, cada pregunta en amarillo o en rojo se debe de determinar la acción correctiva, es un plan de acción, una acción correctiva permanente, incluyendo su análisis de causa raíz y la implementación de las acciones correctivas correspondientes. Básicamente un 8Ds. Y esas acciones correctivas se deben realizar en un plazo de 90 días máximo. Ahora, también nos piden que toda esa evidencia de la acción correctiva y la evidencia de la implementación esté documentada y que esté disponible para cualquier consulta de cliente o parte interesada. Adelante, Germán. Aquí, cuarto cambio, el reporte de evaluación.
Este es el reporte típico, hablando de toda la mayoría de los CQIs, el 9, el 11, el 12, el 17, el 23, el 27. Todos actualmente manejan número de hallazgos, el cuadro que tienen ahí en rojo, ¿sí? Era la evaluación en la primera edición del CQI 15. A continuación, ahora les traemos el nuevo reporte, el nuevo formato, la carátula, en donde lo primero que notamos, vean, en azul colocamos cumplimiento, porcentaje de cumplimiento. Ahora ya no vamos a poner cantidad de no conformidades. Ahora vamos a poner porcentaje de cumplimiento, tanto del sistema de soldadura como de las auditorías de trabajo. Y el resultado en base al semáforo, rojo, amarillo y verde. Este cambio es muy importante porque ahora está siendo homologado con el BDA 6.3. Poco a poco se están acercando estos sistemas americanos y alemanes para en auditorías de proceso manejar un mismo criterio. Semáforo. ¿Qué procesos están en verde, que son los que están teniendo un cumplimiento adecuado de los requisitos del cliente? ¿Qué procesos están en amarillo, que tenemos áreas de oportunidad, pero no ponemos en riesgo al cliente? En este caso, si yo quisiera verlo como sistema alemán, estamos hablando de un verde de un 10, ¿sí? O tenemos una clasificación A. Si estamos hablando de un amarillo, es que estamos entre 8 y 6, de acuerdo a BDA 6.3, y tenemos un cumplimiento entre A y B, o sea, más o menos entre 90 a 85, 80 y tantos %. Y ya un rojo es que estamos en C. Entonces, vean cómo esto es interesante desde la perspectiva cómo ustedes en sus organizaciones que manejan sistemas americanos y sistemas alemanes pueden complementar ya en ambos sistemas, especialmente en las auditorías de soldadura. Siguiente, por favor. Y el quinto cambio es, se agrega a la evaluación de soldadura en la sección 5 el procedimiento y reportes de retrabajo y scrap. En la primera edición no hablábamos nada de retrabajos y scrap. Prácticamente eso, sabíamos que no, era un requisito de cliente que no se retrabajara ningún material soldado. Bueno, debido a temas de recalls, debido a problemas con clientes, entendemos, y en la organización y en la industria automotriz se entiende que sí puede haber reportes de retrabajo y scrap. Y hay 5 preguntas, se las traemos ahí en la imagen. Pero básicamente, cuando tengamos que retrabajar procesos de soldadura, lo primero que nos piden es un procedimiento para retrabajos, ¿sí? Independientemente del proceso de producción en serie. Controles de trazabilidad y controles de lotes. Ayudas visuales para retrabajo, no para proceso normal, retrabajo. Y principalmente, ¿quiénes son los soldadores? Aquí sí, un detalle. Aquellos que tienen operaciones de soldadura, aquellos que son expertos. Normalmente tenemos procesos de soldadura automatizados, soldaduras por robot, soldaduras por ponteadoras. Tenemos un proceso automatizado, pero el retrabajo, perdónenme, todavía es manual. Y para hacer manual se requiere de soldadores certificados. Y ahí es uno de los cambios que incluye esta versión, en donde empieza a acercarse a términos o a procedimientos o normas que maneja la AWS, la Sociedad Americana de Soldadura. Hoy en día ese es un tema muy importante, porque si no tenemos los controles adecuados, la personal calificado, entonces, ¿cómo estamos midiendo la soldadura? Ese es uno de los temas que estamos en riesgo muchas veces en la industria automotriz. Adelante, Germán. Y en este caso particular, el sexto cambio principal es, ahora las auditorías de trabajo se desarrollaron 9 secciones, de las cuales son técnicas. Básicamente la auditoría de trabajo, y ya lo había comentado Raúl en la parte de tratamiento térmico, se requiere de un auditor con la competencia IATF, con el conocimiento de Core Tools, pero con años de experiencia. En el caso de soldadura, 5 años de experiencia en procesos de soldadura. Porque el checklist de la auditoría de trabajo, donde tiene
les comentabas de 70 a 100 preguntas, va a partir primero del dibujo, es decir, diseño. Si no interpretamos un dibujo, no conocemos las especificaciones, los requisitos del cliente, no vamos a poder hacer una correcta auditoría en el piso. Siguiente, plan de control. Ahí entra la parte del Core Tools. El auditor debe manejar el plan de control, entender todo el contenido y cómo ese documento, que es el documento vivo en excelencia para auditar el proceso, nos da soporte y ayuda en la evaluación. El tercer punto, datos de pruebas destructivas y no destructivas. ¿Cuántas veces ustedes en sus organizaciones hacen pruebas destructivas? Hacen pruebas de cotanés, pruebas de penetración de soldadura, pero básicamente, ¿quién está checando los datos? Tendencias, comportamientos, desempeños o hasta capacidad del proceso. El cuarto punto, inspección de reportes y de la calidad de la soldadura. Aquí entra la parte de laboratorios. Nos piden a los expertos del laboratorio esa competencia técnica, manejo del instrumento, laboratorios que tengan toda la infraestructura necesaria, ese manual que deben de tener los laboratorios o el alcance del laboratorio mismo. Entonces, aquí también mucho cuidado con la parte de laboratorios. El quinto, y ya lo mencioné, procedimiento de reportes de retrabajo, pero en el contexto de aplicación bajo requisitos de cliente y normas internacionales como AWS. Y aquí, tanto en el 4 como en el 5 y en el 6, hay ya requisitos muy específicos del AWS donde ya nos piden diseño de la soldadura, parámetros de soldadura, calificación del soldador y calificación o evaluación del proceso. Entonces ya no son el típico de llega un experto extranjero, te implementa el proceso y después tú síguele. No. Ahora tiene que haber un experto en tu planta que diseñe, que evalúe, que desarrolle cada cordón de soldadura. Esto es muy particular. Y muchas empresas que empezaron a hacer el CECUI 15 se dieron cuenta que no lo estamos llevando a cabo hoy en día como nos está pidiendo este requisito. Documentación de parámetros. Caballeros, ahora cada parámetro se verifica, se revisa y se analiza el cómo se implementó. Registros de mantenimiento. Aquí uno de los que se incorporan a este proceso de evaluación es todo el área de mantenimiento, herramientales, robótica, programación. Y aquí es muy importante, porque muchos de los problemas que nos suceden es por temas de una mala, si quieren, unión o la parte de herramientales con la parte de programación del robot para tener un solo proceso, la integración de una celda de soldadura, diferente a un proceso manual. Sostenibilidad, octavo punto. Este es muy importante porque hoy en día son dos preguntas básicamente. Una es, ¿tienes un indicador para verificar en este caso, la efectividad de la soldadura? Y después, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo llevas? Es decir, ahora el CQI te pide un KPI para la efectividad de la soldadura. Y el último, por favor, y ahí está la imagen, requisitos de procesamiento de equipo y robótica. También nos están pidiendo cómo manejamos todas esas celdas. Insisto, el T-Spendal, aquellos que programan robots, saben que tenemos un accesorio que nos sirven de cómo a través de ejes, de coordenadas o de una programación, cómo estamos haciendo esa programación de cordón por cordón, el ángulo de la antorcha, la distancia. Y todos esos son detalles que muchas veces cuando tenemos fallas con los clientes no sabemos ¿qué sucede? ¿Por qué como resultante tengo cordón desplazado, cordón poroso, falta de soldadura, cordón penetración, exceso de penetración de soldadura, entre otras características? Entonces vean que estos cambios, cómo son a nivel técnico y se requiere que el evaluador auditor tenga esa competencia, tenga ese nivel de conocimiento para que esto sea un valor agregado para la compañía y para los clientes. Adelante, Germán. Entonces, con todo lo que ya ahorita comentamos mi compañero y un servidor, ahora sí, adelante. Bienvenidas a sus preguntas, todas las dudas que tengan, y aquí empezamos a abrir el foro para
contestar a sus preguntas o dudas que tengan. Bienvenidas. Muy bien. Ya vamos a dejar aquí de compartir. Excelente. Muchas gracias. Excelente, Raúl. Miguel, muchas gracias. Entonces, tenemos la primera pregunta. La primera pregunta fue lanzada por Álvaro Miranda Pérez. En cuanto al SECO I9, cuarta edición, dice, ¿qué tipo de evidencias, certificados, son requeridos para determinar la competencia en los cambios de la cuarta edición? ¿Quién certifica? Muy bien. Bueno, para empezar, muchachos, señoritas, no hay una certificación, no lo pide la norma, no existe ninguna certificación, primero, para nuestros evaluadores. Número 2, también, que después no vaya a alguno de nuestros clientes que lleguen a la organización a revisar el SECO I9, tampoco existe una certificación para la organización. ¿Qué es lo que debemos de demostrar nosotros como evaluadores sobre el sistema? Como lo veíamos, conocimiento en tratamiento térmico, en el proceso que yo estoy auditando. También puede ser un ingeniero metalurgista o puede ser una combinación de estudios de metalurgia con experiencia en el proceso de tratamiento térmico que yo estoy auditando, que sumados a ambos conceptos nos dé 5 años. ¿De acuerdo? Ahora, esa experiencia, ustedes no es únicamente en la organización actual donde están trabajando, es a través de su vida profesional. Si ustedes están llegando apenas a alguna de las organizaciones, pero ustedes ya previamente, ya trabajaron 10 años en alguno de los procesos de tratamiento térmico, ustedes, ¿qué es lo que cómo lo podemos demostrar? Bueno, tenemos el currículum, las credenciales que tengamos nosotros si asistimos a algún curso, pero definitivamente no se requiere ninguna certificación, ni para los evaluadores, auditores, ni mucho menos para la organización. Entonces, hay que demostrar el conocimiento en tratamiento térmico. ¿Cómo vamos a demostrar si somos metalúrgicos? Bueno, si estudiamos esa carrera, debemos de contar con un certificado. El entendimiento de Core Tools y las competencias como auditor, que puede ser, muchachos, ISO 9001, BDA o IATF. Pero les repito, muchachos, únicamente la manera que hay que demostrar son nuestras competencias. No exige el SECO I9 una certificación. Excelente, Raúl. Miguel, ¿algo que quieras adicionar a la respuesta de Raúl? No, todo está bien de mi parte. Excelente, muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. Dice Diana Márquez, buenas noches. ¿Dónde puedo certificar a mis soldadores manuales? Ok. A ver, Diana, ahí te voy a compartir mi pantalla, por favor, ahorita Germán, nomás para que pueda tomar una referencia Diana. Diana, en este caso particular, tú tienes que considerar, y ahorita te pongo, y hablo por todos, la norma. Y aquí te presento cuál es la norma donde se tienen que certificar tus soldadores. AWS QC7. La edición, bueno, esta es una edición ya pasada. ¿Quién serían los organismos? Empresas que tengan el nivel o la acreditación de la Asociación Americana de Soldadura y que estén acreditados para certificar soldadores. Existen organizaciones en Monterrey, yo conozco una de Monterrey, una creo que en el Bajío, no te doy nombres porque bueno, ahorita no es el caso, pero siempre cuando tú pidas una certificación, en el caso de soldadores, valida que tenga acreditación para obtener de esta norma. Lo importante es que sepan bajo qué norma. Así como hay de soldadores, también hay para inspectores.
y esta sería la norma, AWS QC1. ¿Sí? Entonces, ahí Diana, por favor, revisa, en este caso, hay muchos proveedores, en México ya hay bastantes, pero siempre validando que tengan ese alcance de certificación, porque algunos otros, en vez de certificación, lo que te están dando es calificación. Y son dos temas diferentes. Hay que entender, si tú buscas certificación, existe en la norma que empiezan con en el caso QC. Esos son certificaciones. En el caso de calificación, son las AWS B. Y hay una gama muy amplia de calificaciones en los procesos de soldadura, tanto en la competencia de, en este caso, inspectores, supervisores. Pero siempre aquí la organización o el proveedor debe de tener ese reconocimiento. Entonces debe tener un documento que respalde que el instructor que va a certificar tiene ese grado y esa validez internacional que ofrece la AWS. No sé si con eso conteste correctamente tu pregunta, o si tienes alguna duda, con mucho gusto la puedo contestar más adelante. Miguel, hay otra pregunta de Héctor Lara. Dice, ¿pueden ser certificados los soldadores en International Institute of Welding, ¿no? El Instituto Internacional de Soldadura. Sí, también. Claro. Así es, en cualquiera de ellos se pueden certificar. Nomás, aquí lo importante es que tengan la seguridad de que la empresa que los vaya a certificar tenga todas las credenciales necesarias. Ahorita por el tema, y otra cosa también, por temas de certificación, y son soldadores manuales, es muy difícil que sea vía remota, tiene que ser presencial. Porque para obtener el grado de certificación, muchas veces tienes que soldar en un componente directamente y que ese componente soldado tenga que hacerse una prueba metalográfica para validar que ya tienes la habilidad para soldar y correctamente en base a los requisitos propios de la AWS especialmente. ¿Sí? No sé si con eso también contesto la pregunta que tenían ahí. Excelente, Miguel, muy bien. Siguiente pregunta, dice, buenas noches, dice Gandhi Sánchez. Buenas noches, en el caso de competencias del auditor líder, ¿tiene que ser una sola persona o, por ejemplo, se pueden cumplir los requisitos en conjunto de dos personas? Por ejemplo, una persona con estudios metalúrgicos y una con ISO 9001. Muy bien. Sí, efectivamente, si la organización necesita tener un grupo de evaluadores, auditores, realmente quien va a... La tercera edición nos decía que el que iba a fungir como el líder del grupo auditor, hay que tener cuidado con eso. No vayamos a confundir que debe de ser un auditor líder certificado en IATF. No. La tercera edición lo que nos decía era que si la organización tiene ese grupo de evaluadores, el que cumpliera con el requisito número 1 de ser auditor en ISO 9001 en IATF, era el que podía fungir como el líder del grupo. Pero ahora cambió completamente. ¿Quién es el que puede realizar las funciones del líder del grupo? El experto del proceso. Entonces, ya realmente la figura, como veíamos anteriormente, que pudiera ser el líder del equipo auditor, era aquel que tenía las credenciales o las competencias como auditor interno en IATF o en ISO 9001, pues ahora ya es completamente diferente. Y el que va a ser el líder, recuerden muchachos, es el líder del grupo de auditores, no es el auditor líder. Excelente, Raúl. Miguel. Nomás, también complementando lo que dijo Raúl, acuérdense chicos, la pregunta es, ¿pueden tener dos personas? Sí. Uno como auditor o jefe del grupo auditor, el otro el experto técnico. No hay ningún problema. Aquí solamente un detalle. Cuando hay un experto en apoyando al líder de sistema de gestión de calidad o al auditor líder, que no sea juez y parte. Esa es una regla, acuérdense, por 19.011.
Ninguno puede auditar su propio trabajo. Si este experto es parte del proceso, es dueño de ese proceso y lo va a auditar, ya no se cumple con el requisito 19.011, no ser juez y parte. Nada más complementaría eso con lo que comentó Raúl. Excelente. Y me voy a brincar tantito a Ivonne, porque la pregunta de Jorge Góngora dice, ¿sigue siendo válido que para los auditores de CQI 9, 12, 15, todas las demás CQIs que se auditan, dice, se realice con un auditor certificado y un experto en el proceso que juntos muestren las competencias necesarias? Se complementa con esta respuesta que acaba de dar Raúl y Miguel, ¿es correcto? Sí, nada más complementando un detalle. No pide auditor certificado. En ningún momento, ningún CQI habla de auditor certificado. Habla de auditor calificado, auditor interno. Ya la parte de certificado sería un requisito de cliente en el caso particular como GM o algún otro. Pero como CQI no lo pide certificado, nos pide calificado o competencia. No sé si hay otra cosa, Raúl. No, efectivamente, Miguel, tienes mucha razón. No necesitamos un auditor certificado, es con competencias. Correcto, es decir, me gustaría complementarlo, es decir, que un auditor calificado es un auditor de primera parte, ¿es correcto? Primera y segunda parte. Primera y segunda. Okay, estamos hablando Correcto. que un auditor interno, el que vaya, por ejemplo, si Germán va a hacer la auditoría en la organización propia, él es auditor interno. Y pienso que Raúl, auditor de proveedores, va a auditar a toda la proveeduría. Él se vuelve auditor de segunda. En una organización tenemos los dos, primera y segunda. Excelente, Miguel. Gracias, Raúl. Muy bien, ahora sí, Ivonne Contreras Hernández dice, excelente resumen de los cambios en los CQI 9. ¿Tendrán más adelante un curso completo para CQI 9? Y me gustaría que Paola nos ayudara a contestar esta pregunta. Hola, Ivonne, buenas noches. Sí, te vamos a hacer llegar a tu correo información de las fechas en las que tenemos programados CQI 9, calendario de entrenamientos abiertos, y ya posteriormente nos indicas cómo te interesa. CQI 9 lo tenemos 10 y 11 de marzo, con una duración de 16 horas, y el ingeniero Raúl Duque, que ahí está, nos va a apoyar a dar este entrenamiento. ¿Correcto? Los esperamos con mucho gusto, claro. Vamos a calificarlos, ¿verdad, Raúl? Por supuesto. Es correcto. Les vamos a dar las herramientas para que implementen en la organización todos los cambios. Exactamente. Y aprovechando el paréntesis, bueno, pues también va a ser el CQI 15, segunda edición, el 18 y el 19 de marzo. Se lo va a dar, ¿no? Miguel. Que el experto va a ser Miguel. Entonces tenemos aquí a dos grandes expertos, Miguel, Raúl, excelente. Vamos a continuar con las preguntas. Dice Sandra Uriarte Herrera. Buenas noches, y trabajo con proveedores externos de calibración de controladores de temperatura. ¿Hasta cuándo tienen ellos como fecha límite para evidenciar que trabajan contra la cuarta edición de CQI 9? A ver, la pregunta es si en este caso tú tienes tu laboratorio donde estás calibrando estos equipos, no hay prórroga. Inmediatamente que hay un cambio, cualquiera, ya sea una organización, un laboratorio externo, el propio fabricante del equipo, que también está permitido que te calibre todos tus equipos de tratamiento térmico, no hay ninguna prórroga. Muchachos, la fecha de emisión de la cuarta edición del CQI 9 fue 2020. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente después que se libera por parte de IAG una nueva edición, es cuando todos los que estamos dentro de la cadena de suministro debemos de empezar a trabajar con la nueva edición. Súper. Muy bien, excelente. Está Alejandra Pérez Flores, discúlpame, Ale. Dice, ¿en base en qué norma tienen que estar calibrados los termopares y cuál es el criterio de aceptación
que deben tener, ya que no son ajustables. Ok, bueno, va a depender mucho del tipo de termopar, el uso, el rango de temperatura. Te voy a recomendar que por favor, si no has adquirido todavía tu manual, a partir de la página número 35, viene indicado cada una de las tablas donde debemos de estar trabajando con cierto tipo de termopares, que puede ser de base metal, KNJE, si es abajo de 760 grados, arriba de 760 grados. Hay una serie de combinaciones que ya nos dice cada una de las tablas indicadas dentro de SECUI 9, también en aquellos casos donde tus termopares deben de ser reemplazados, independientemente de que esté en buen estado. Yo te invitaría, si son varios los requisitos, donde ya te dice la veracidad de calibración, para que te des una idea. Para la calibración y reemplazo de los termopares usados para un TUS o un SAT, tú debes de tener una variación en las lecturas máximo permitido de más menos 1.1 grados centígrados entre tu termopar del equipo y el termopar de prueba, para que veas ahora más cerrados todavía que nos dan esa supuesta tolerancia, ¿no? 1.1 grados centígrados. Si vas a hacer, para tus termopares que vas a usar, ya sea para un SAT o para un TUS. Muy bien. Excelente, Raúl. Creo que no hay más preguntas. ¿Dónde está Sandra? Sandra, ya lo contestamos, claro. Y nada más. Israel Benítez, hasta ahorita. Israel hace un comentario, dice, y el ser calificado es importante porque se tiene la creencia de que tomando el curso de cualquier CQI ya puede fungir como auditor y eso es erróneo. Claro que sí, mi querido Isra, ¿no? Muy bien, gracias por esa aportación. Y sí, así es. No sé si existan más preguntas. Ale Pérez Flores dice muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, prácticamente estaríamos llegando, ahí dice Jorge Góngora, excelente trabajo, Raúl, Miguel, Paola, gracias, gracias, como siempre, hombre, gracias a ti, Jorge. Espérame, viene de Ana Laura Ramírez. Ana Laura Ramírez dice, siendo considerados los puntos de soldadura como seguridad de producto, ¿se deben tener la aprobación documentada por parte de los clientes de los retrabajos de acuerdo con IATF? Es muy buena pregunta, ¿eh? Sí, es correcto, Ana Laura. Cualquier cuestión de retrabajo y bajo IATF te piden en el requisito 8.7 que todo debe estar, en este caso, liberado, aprobado por el cliente. Y esa aprobación viene desde el PIPAP, ya sea si es americano PIPAP o en el caso de los alemanes BDA2, el PIPAP. Pero en ambos casos, alemanes, japoneses o americanos, la aprobación a fuerzas del cliente. Ningún retrabajo puede ser considerado de una manera interna. Y más cuando se considera como seguridad de producto. O sea, una parte de crítica que pone en riesgo la vida del usuario de un vehículo. Excelente, Miguel. Súper bien. Chicos y chicas, digo ya para que no les quitemos más tiempo, en esta semana, perdónenme, vamos a estarles también enviando una convocatoria para el siguiente webinar que va a ser sobre la MED, BDA y AG. ¿Correcto? Entonces también por si gustan o si tienen alguna inquietud con respecto a este tema, para que por favor se inscriban. Este webinar va a tratar acerca de los elementos clave para la implementación, ¿no? Por ahí hay una pregunta de Ale antes de desconectarnos, dice Alejandra Pérez Flores, solo me quedó una duda, ¿la adecuación al uso de los termopares considerando el 10% de tolerancia? Sí, puede ser, pero nuevamente, efectivamente puede ser, pero
Acuérdense de todas las variables que debemos de considerar para ver esa posible variación que nos pueden dar los termopares. La zona calificada de trabajo, ¿en qué se va a utilizar el termopar? ¿Es de control? ¿Es de registro? ¿Es para hacer un SAT? ¿Es para un TUS? Y todas esas combinaciones es lo que te va a dar hasta el 10% de la variación en las lecturas. Excelente, Raúl. Excelente. Noemí Ordóñez, hola, ¿tendrá un costo del webinar de AMEF de proceso? No, por supuesto que no. Estos eventos son gratuitos, son para ustedes, para que conozcan los cambios. Acuérdense que el ADN, el objetivo de QExperts es sumar en la industria automotriz con este excelente panel de expertos como Raúl, Miguel y otros que suman al equipo de QExperts. Okay. Entonces, si alguien requiere bajar la presentación, por favor, Alexis Rojas, ahí puso un link de la encuesta y la presentación, por favor, para que la puedan descargar, por favor. Claro, ahí ayúdenos en contestar, darnos sus comentarios y esta semana les estaremos enviando información del próximo webinar. También síganos en LinkedIn, síganos en Twitter, ahí estamos como QExperts, síganos, ahí también mandamos información y es muy importante que nos manden sus comentarios. Ok, excelente, Raúl, Miguel, muchas gracias, como siempre, excelentes comentarios, gran aporte. Paola. Gracias, Miguel, Raúl, Lupita, Alexis también, y pues nos vemos pronto, chicos. Gracias por su tiempo y por su interés.